اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados de su descendencia. Hoy veremos entre las corrientes y escuelas del Islam el chiismo. De esta manera, a partir de esta clase, vamos a ver los grupos, dividiéndolos según la primera discrepancia que hubo en el Islam, que es respecto a la designación de un sucesor por parte del profeta o la no designación del mismo. Obviamente, los shias, los grupos shias, son aquellos que aceptan o sostienen que hubo una designación especial, particular, de parte de Dios, a través de su profeta, del imam Ali ibn Abi Talib, como primer califa, como el sucesor del profeta del Islam. Un califato o imamato que no solamente tenía un tenor gubernamental, no era simplemente una cuestión de política para regirse en el mundo mundanal, en la vida mundanal, sino que tenía también un aspecto devocional, un aspecto teológico, desde que es Dios mismo quien realiza tal designación. Los que aceptan o los que sostienen esto son llamados shias. Y dentro de los que sostienen esto hay varios grupos. Si bien hoy en día, cuando hablamos usualmente, al decir shia, nos referimos al grupo de los shias que generalmente se encuentran, que aceptan la idea de 12 imames como sucesores del profeta del Islam, y que tienen una jurisprudencia en particular, que es la jurisprudencia ja'farita, en atribución al imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Ya veremos por qué. Si bien en el término shia, hoy en día en general, lo aplicamos a quienes sostienen esto, académicamente, en los libros que tratan el tema de las escuelas y corrientes del Islam, hay muchos grupos, o hay varios grupos que se incluyen dentro de la shia. Y se observa, sobre todo en los autores contemporáneos, podemos decir, una falta, una carencia de minuciosidad y de atención al nombrar los diferentes grupos shias y al confundir las ideas de unos con las ideas de otros. Como por ejemplo decir, los shias tienen este problema porque creen en tal o cual cosa. Bueno, una creencia es de un grupo, esto es de otro grupo. Y eso viene, y la confusión proviene por la clasificación que hicieron en la antigüedad los sabios, los diferentes sabios, al mencionar los grupos y aunar a todos aquellos que consideraban o que sostenían la sucesión sin intermediario de al imam Ali alayhi salam al califato como shias. Veamos entonces cuál es el término shia, de dónde proviene, cómo se lo usa. Si bien esto debe ser estudiado mucho más en profundidad, y para eso hay cursos de imamato, hay cursos de chiismo en general, hay cursos de historia del chiismo. Vamos a cumplir con la cuota en estas charlas
en la cuota de presentación del chiismo como finalmente una de las grandes tendencias y corrientes dentro del Islam, que es el tema que nos toca. Shia lingüísticamente significa ser un seguidor. Esta palabra lo encontramos incluso en el Sagrado Corán, tanto, por ejemplo, Shayya'a al-Janaza, siguió el cortejo fúnebre. En el Corán encontramos, por ejemplo, que es usada la palabra al hablar de los shías de Moisés, que cuando Moisés, siendo joven, Musa alayhis salam, siendo joven, cuando mató al egipcio, narra el Sagrado Corán que encontró a uno que era de su pueblo, o sea, de los hijos de Israel, que estaba luchando con otro. Y dice el Sagrado Corán, uno era de sus enemigos y otro era de sus shías. Significa de sus seguidores, de su mismo partido. O por ejemplo, al hablar de Noé, el Sagrado Corán, Sayyidina Nuh alayhis salam, dice que Abraham, kana min shi'atihi, que Abraham era de sus shías. Significa aquí también un seguidor, obviamente no un seguidor, no lo siguió en persona porque no eran contemporáneos, sino que un seguidor de sus ideas y de sus valores. Entonces Shia lingüísticamente significa seguir, y en la terminología, cuando nos referimos en la terminología teológica religiosa, cuando se dice la palabra Shia en árabe en el tema de religión, hablamos de aquellos que alegan o pretenden seguir a Ali alayhis salam, al Imam Ali, al primo y yerno del profeta, las bendiciones y la paz sean con él y su familia, creyendo en que él tenía las posiciones asignadas divinamente de imamato y de califato para asumir estas posiciones directamente y sin intermediarios después del fallecimiento del profeta del Islam. Aquellos que sostienen esto son llamados shías. Y aquí tenemos que hablar acerca de cuando surgió el término shia, los grupos, las diferentes corrientes que estamos viendo surgieron a lo largo del tiempo. Algunas surgieron por cuestiones políticas, aunque después fueron conformadas sus ideas religiosas. Ya hemos visto lo que pasó con los jareyitas por una cuestión en medio de la batalla de Sefín, del Imam Ali alayhis salam contra Muawiyah, en medio de la cual, por una treta de el consejero de Muawiyah, Amr ibn As, pusieron los cordanes en la punta de las lanzas. Este grupo se sintió confundido, participaba en las filas del Imam Ali por una cuestión de alianzas, pero no porque realmente tuvieran una devoción por el Imam, por respeto al califato y por una cuestión de alianzas. Y entonces decidieron terminar con la guerra por diferentes factores. No querían continuar de la guerra por ninguna forma, por temor o pérdida de vidas. Y la cuestión es que algo estrictamente político, procurando una excusa para hacer la diferencia con el califa de la época, legítimamente establecido según cualquier criterio, entonces se elaboró una teología. Lo mismo pasó con los murji'a. Con los murji'a también para justificar la tiranía y la injusticia, la corrupción de los califas omeyas, fueron alentados desde el mismo califato para elaborar una serie de doctrinas. Una era que una persona puede cometer desobediencias, pecados y aún así tener su fe intacta.
y otra era la doctrina del fatalismo, que si la gente es gobernada por gobernantes corruptos es porque es la voluntad de Dios. Si no fuera la voluntad de Dios, las cosas no ocurrirían de esa forma y no es correcto estar en desagrado con la voluntad de Dios. Vemos que son teorías que surgieron desde lo político, desde la conveniencia, pero después tomaron una forma teológica con personas, seguidores, personas estudiosas del Islam, reconocidos como sabios por sus congéneres, por sus paisanos, y de esta manera surgieron las diferentes corrientes. Como ya veremos posteriormente, lo mismo pasó con los mu'tazilitas, que también surgieron con el tema de la concepción acerca de la fe y la incredulidad, donde adoptaron una posición intermedia, no la posición extremista de los jareyitas o los murji'a, donde los jareyitas consideraban incrédulo al que cometiera grandes pecados, y los murji'a que se puede cometer cualquier pecado y eso no asemella en su fe, sino que decían que una persona que comete pecados no es ni un creyente consumado, ni es un incrédulo, sino que es un musulmán corrupto. Esta es una postura, ya la explicaremos en su momento la forma en que surgió. Surgió también por cuestiones políticas. Estaba uno de los famosos compañeros de los compañeros, uno de los tabi'in, que se llama Hasan al-Basri, famoso entre sus contemporáneos. Le hicieron esta pregunta mientras estaba en auge en la sociedad el tema de la fe y la incredulidad. Y le preguntaron en medio de una multitud: «Oh Sheikh, usted habla siempre, pero no deja en claro cuál es su postura en este tema. ¿Usted acepta lo que dicen los jareyitas o acepta lo que dicen los murji'a?». Entonces él se quedó pensando y se quedó en silencio en medio de la multitud. Hasta que uno de las personas que siempre concurrían a sus clases, llamada Wasil ibn Ata, se levantó y rompió el silencio y dijo: «Yo alego que la persona, el musulmán que comete pecados, no es ni un creyente consumado, ni es un incrédulo, sino una posición intermedia». Y se fue a un costado de la mezquita. Eso en árabe se dice i'tazala, se fue a un rincón. Y lo siguieron un importante número de personas para que él les explique cuál era esa idea. Ese fue el surgimiento de los mu'tazilitas, y por eso habrían tomado ese nombre. I'tazala también significa separarse. Algunos dicen que es porque se separaron de Hasan al-Basri. Como sea, este es el nombre que le fue aplicado, y vemos que también fue por unas cuestiones políticas. Algunos dijeron que Hasan al-Basri no sabía la respuesta, que no había adoptado una postura. Y otros dicen no. Hasan al-Basri ya tenía la suficiente experiencia como por lo menos haber asumido una postura, pero lo que tenía era aprensión de dar una respuesta. Por un lado, si decía que el musulmán que comete pecados no es un incrédulo, estaban los jareyitas, terroristas de esa época. Estaba en peligro su vida. Si decía que el musulmán que comete pecados, esos pecados hacen mella en su fe, y ya no es un creyente, por lo menos ya no tiene ese nivel de piedad, de castidad, honestidad, para ser considerado un musulmán justo, honesto. Estaba el califato Mella con todo su poder, gobernando, y ya habían mostrado, por la forma en que se comportaron con los seguidores de Ali, asesinándoles, persiguiéndoles,
en la forma en que se comportaron con los descendientes del profeta, con el imam Hassan, con el imam Hussein, con el imam Zain al-Abidin, alayhi salam, con todos ellos sea la paz. Entonces Hassan al-Basri se vio realmente en un punto en el cual tuvo aprensión de dar o una respuesta o la otra. Y es ahí que surgió Wasil ibn Ata, fijó su postura de la posición intermedia respecto a este tema y surgieron los mu'tazilitas. Vemos que otra vez un grupo surge en el tiempo a causa del contexto político que está viviendo. Lo mismo pasó posteriormente con diferentes grupos. La idea de los Yabría, del fatalismo, también fue alentada por los califatos oleyas, por eso mismo, al Yabría, para justificar que si hay corrupción por parte de los califas y la están pasando mal los musulmanes, es la voluntad de Dios y no había que quejarse por lo que Dios decide. Y estaban los revolucionarios, aquellos que no aceptaban esto y decían que Dios dio libertad al ser humano, por lo tanto se veían ellos con la prerrogativa de hacer una revolución, una revuelta contra la situación imperante. Los diferentes grupos entonces fueron por cuestiones mayormente políticas que fueron surgiendo y los eventos los condujeron a emitir una opinión sobre un tema en particular y comenzaron a ser conocidos como poseedores de una tendencia. ¿Cómo sucede con los shias? Respecto a cuándo surgieron los shias, se ha dicho muchas cosas. Se ha dicho que surgieron después del fallecimiento del profeta, al dividirse entre aquellos que apoyaban a Ali en su alegato de ser el sucesor del profeta divinamente designado. Están los que dijeron que esto se dio, los shias se dividieron cuando el imam Hassan alayhi salam hizo el pacto, hizo el alto el fuego con Muawiyah y finalmente hizo un pacto para que el gobierno lo tuviera Muawiyah y que a la muerte de Muawiyah volviera o al imam Hassan y si él no estuviera vivo al imam Hussein, con ambos sea la paz. Más otras condiciones que había puesto en el pacto, como respetar a los seguidores de Ali y muchas otras cosas que Muawiyah no cumplió con ninguna de ellas. Otros dicen que el surgimiento del chiismo se dio después de la gran tragedia de Karbala. Otros dijeron que se dio durante el califato del imam Ali por el surgimiento de un judío que había aparentado convertirse al Islam llamado Abdullah ibn Saba. Otros dicen que esto surgió como influencia de los iraníes ingresados en el Islam en la época del califa Omar, en la batalla del Qadisiyah. El imperio persa sucumbió ante las fuerzas del Islam y porque fueron llamados por las mismas personas que se habían convertido al Islam y otros que sin haberse convertido les pedían a los musulmanes que hicieran un pacto con ellos, poblaciones que se encontraban lindantes con los persas para salvarles de su tiranía y de esta manera entraron en confrontación con el imperio persa y finalmente los vencieron. Después entraron masivamente personas que se veían liberadas por los musulmanes del yugo de estos emperadores persas, aceptaron el Islam de muy buen modo al traer todos esos mensajes de libertad y rechazo al racismo, rechazo a la diferencia de clases. Pero con ellos trajeron otras ideas que estaban dentro de las ideas de los mazdeos zoroastrianos, y así habría surgido el chiismo. Se dijeron muchas cosas respecto a cómo surgió el chiismo. Pero la realidad es que la Shia, o el término Shia de Ali, seguidores de Ali, es el único término
que no fue acuñado con el paso del tiempo después del fallecimiento del profeta por sucesos y eventualidades, sino que es el único término para un grupo de personas en particular, ya sea que se aplique a las personas que hoy lo pretenden o no. Es el único término que regía en la vida del profeta del Islam, para un grupo de personas en particular. El profeta ya hablaba de los shías de Ali, los partidarios de Ali, seguidores de Ali, con diferentes hadices, narraciones, muchas de ellas transmitidas en forma unánime por todas las corrientes del Islam. Por ejemplo, en el profeta, como explicación de la aleya que dice Inna alladhina amanu wa amilus a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Inna alladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ciertamente que aquellos que han creído y hacen el bien, estos son lo mejor de la creación. El profeta se dirigió a Ali y le dijo Hum anta wa shi'atuka, ya Ali. Estos que son lo mejor de la creación son tú y tus shías, tú y tus seguidores, oh Ali. Y hay muchos otros hadices donde el profeta hace alusión a los shías llamándolos shías de Ali en algunos casos y en otros llamándolos shi'atuna, nuestros shías. Esto es algo innegable, que existía ya el nombre shía para un grupo de personas durante la vida del profeta incluso. Que es ahora que los shías de hoy en día pretendan que forman parte del mismo grupo al que se refería el profeta con este nombre, y sea eso verdad o no, ese es otro tema. Pero lo que es innegable para todas las corrientes del Islam, que el término shía no proviene del exterior, que él no se produjo a lo largo del tiempo, sino que viene con el mismo Islam. Ahora muchos podrían preguntarse qué sentido tiene hablar de partidarios de Ali en particular, estando el profeta con vida. Bueno, cuando uno analiza estos hadices en los cuales el profeta se identifica con los shías de Ali y los llama shi'atuna, lo dice son nuestros shías, uno puede llegar a comprender que lo que está haciendo es marcar la pauta de quienes serían sus seguidores en realidad, o por lo menos aquellos que cumplirían más fielmente sus enseñanzas. Por lo menos eso es lo que se desprendería, porque si no, no tendría ningún sentido que estando él en vida y ya viendo musulmanes en general, él a los seguidores de Ali los llame nuestros shías. En la época del imam Ali, todos los musulmanes sabían que cuando se hablaba de los shías de Ali, se refería a una serie de personas en particular, más exactamente a Salman el-Farsi, a al-Miqdad ibn al-Aswad, a Abu Dhar al-Ghifari y a Ammar Yasser. Estos eran conocidos en vida del profeta como los shías de Ali. Los seguidores y partidarios de Ali, fueron grandes compañeros del profeta del Islam, con grandes virtudes. Entonces vamos a hablar de etapas de la Shia, antes de hablar de los diferentes grupos que fueron conformándose a lo largo del tiempo. Entre estas etapas de la Shia, la primera etapa sería esta que ya hemos explicado, donde en vida del profeta a este grupo se le decía Shia, y más precisamente a estas cuatro personas en particular: Salman el Persa, Miqdad, Abu Dhar y Ammar. El mismo sabio sunni Suyuti, al explicar la aleya Inna alladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, ciertamente que aquellos que creen y han hecho el bien, estos son lo mejor de la creación, dice que el profeta dijo, se refiere a los seguidores de Ali. Hay muchos otros hadices más
Oh Ali, ciertamente tú y tus seguidores serán los triunfadores. O cuando le dice el profeta al imam Ali, oh Ali, tú eres el imam de mis shias, tú eres el guía, el jefe, el cabecilla, el dirigente de mis shias o de mis seguidores. Y siempre hace una alusión indistinta al término shia, refiriéndose shias de Ali o shias de él propiamente. Y esto lo entendemos más claramente con los hadices que, según los shias, con los que el profeta habría anunciado la estipulación de Ali ibn Abi Talib como su sucesor e imam de los musulmanes después de él, comenzando desde las primeras épocas de la profecía, cuando él reunió a sus familiares para anunciarles el Islam, lo cual fue registrado en el Sagrado Corán, en la ley que dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa anzir ashirataka al-aqrabin, y amonesta a tus parientes más cercanos, donde preguntó el profeta en esa reunión, que tiene todos sus detalles, pero ahora simplemente vamos a decir que en esa reunión el profeta preguntó quién lo secundaría para ser su ministro, su visir y su sucesor, y el único que respondió 3 veces a esta convocatoria fue Ali ibn Abi Talib. Entonces él levantó su mano delante de todos ellos y dijo: den testimonio que este es mi visir, quien me asiste y es mi sucesor después de mí. Escúchenle y síganle. Al terminar la reunión, los parientes del profeta comenzaron a burlarse del padre de Ali, Abu Talib, que estaba presente en la reunión, diciéndole: te ha ordenado obedecer a tu propio hijo. Incluso estas burlas nos dan el contexto. Esto figura en los libros de historia de los grandes historiadores shias, sunnis o de cualquier otra corriente. Estas mismas burlas nos hacen inferir e incluso comprender muy claramente que las palabras que usó el profeta eran definitivamente, en cuanto a preeminencia por sobre los demás, desde que le dijeron al padre de Ali: te he ordenado seguir a tu propio hijo, obedecer a tu propio hijo. Y así muchas otras ocasiones, siendo la más exponente de las mismas la ocasión del día de Gadir, acontecido unas semanas antes del fallecimiento del profeta, cuando él dijo en una larga disertación donde presenta a su Ahlul Bayt, a la gente de su casa, y finalmente presenta a Ali levantando su mano en medio de una multitud, una cantidad ingente de personas, diciendo: Man kuntu maulahu fahada aliyun maulah, de quien yo fuera su señor o protector, este Ali es Ali su señor o protector. Todo esto nos da las pautas de que el profeta quería disponer a Ali como imam para las futuras generaciones. Y el término shia, que quiere seguir seguidor, con el término imam está muy ligado, porque imam significa aquel que dirige a la gente, y el ma'mum es aquel que es dirigido por un imam. Vemos que están muy relacionados el término imam con el término shia, están muy entrelazados. Un shia o seguidor es el que sigue a alguien, y el que dirige a alguien o el que es seguido es llamado un imam. En esta primera etapa, estos shias de Ali conocidos, los más famosos fueron estos que mencioné, pero todos aquellos que asumieron esta postura de defensa del imam Ali alayhi salam fueron conocidos como estos chiitas iniciales. Si bien estos 4 eran chiitas en todo sentido, chiitas en lo político, en lo afectivo, en lo religioso, estaban también los chiitas políticos. En un primer momento, aquel que después combatiría contra el imam Ali, Az-Zubayr, al ser del mismo clan de los hashemitas, se consideraba un shia político, puesto que
fue uno de los que se opuso a la designación de Abu Bakr como califa y fue uno de los que se encerró en casa del Imam Ali junto con otros miembros de los hashemitas, como el primo de Ali, el gran sabio reconocido por todas las escuelas, Abdullah ibn Abbas, los shías o 4 que mencionamos, más otros grandes compañeros, como para rechazar los acontecimientos que estaban teniendo lugar después del fallecimiento del profeta. Entonces, la primera etapa podemos considerar como primera etapa de los shías a los shías en vida del profeta. La segunda etapa comenzaría exactamente al fallecer el profeta del Islam, cuando Ali, los hashimitas y un grupo de grandes compañeros se quedaron a hacerse cargo de las exequias del profeta, que la paz de Dios sea con él y su familia, para bañarle, amortajarle, rezarle, sepultarle. Y mientras ellos estaban ocupados en esto, grupos de los Ansar de Medina, representantes de las 2 grandes clanes de Medina, del Aus y el Hazraj, más 3 de los Muhajirin, Abu Bakr, Omar y Abu Obeida, fueron a un lugar llamado la Saqifa de Bani Sa'ida. La Saqifa era un lugar como una galería donde muchas veces se reunían los musulmanes para discutir sus cuestiones sociales, políticas. Se reunieron ahí acabando de fallecer el profeta y comenzaron a discutir acerca de la sucesión y a cuál clan le correspondería la jefatura. Ya hemos explicado un poco esto anteriormente, cómo estos 3 de los Muhajirin, Abu Bakr, Omar y Abu Obeida, aprovecharon las diferencias que había entre las 2 clanes que conformaban a los habitantes de Medina o los Ansar, que son el Aus y el Hazraj, donde cada uno quería la jefatura para sí mismo y se revivieron cuestiones tribales de la época preislámica, donde tenían grandes peleas y discusiones entre ellos. Y al ver los Aus, o por lo menos el líder de los Aus, que el líder de los Hazraj estaba obteniendo más apoyo, aceptó la propuesta de Omar de que sea Abu Bakr el califa. Lo que hizo Omar fue directamente decir: no veo en esta reunión a nadie más adecuado para el califato que Abu Bakr. Inmediatamente fue y le dio la beya, o sea, le pasó la mano por ser la mano de Abu Bakr. Y el representante o jerarca de los Aus, que vio que ya había perdido las oportunidades entre su propia gente de Medina de ser el líder, también se adelantó y le dio la beya inmediatamente a Abu Bakr para que no le llegara al líder de los Hazraj. Y así comenzó a tomarse eso como un asunto ya concluido, y comenzaron a recorrer las calles para tomar la beya o juramento de fidelidad de las personas compulsivamente. Se enteraron que estaban encerrados en la casa de Ali todas estas personalidades, los shías de Ali, conocidos y famosos, los hashemitas, y es ahí que amedrentaron, hubo amenazas de distinto tipo, agresiones, detalles en los cuales no vamos a entrar en estos momentos. Fue una época difícil para los shías de Ali, que asumieron la misma postura que su líder, puesto que Ali narra al Mas'udi, un gran historiador sunni, que luego del fallecimiento del profeta del Islam y de los sucesos de la Saqifa, el Imam Ali alayhi salam y aquellos que eran conocidos como sus shías, usando el Mas'udi, este mismo término, sus shías,
se reunieron y decidieron enfrentarse a los sucesos como se estaban ocurriendo y rechazar ese juramento de fidelidad que se le había hecho a Abu Bakr. Pero finalmente, al ver el imam Ali que esto llevaría a guerras internas, encontrándose el Islam muy vulnerable por peligro de los bizantinos, de los bizantinos que querían agredir a los musulmanes. Es más, el profeta estaba preparando una famosa expedición militar para ser comandada por el joven compañero Usama, para ser enviada hacia las zonas de los bizantinos y combatirlo, y también con el peligro de los hipócritas internos, como Abu Sufyan, su hijo Muawiyah, el otro hijo de Abu Sufyan que se llamaba Yazid, así como Muawiyah tuvo un hijo, Yazid tuvo un hermano también, y muchos otros hipócritas internos que habían aparentado ser musulmanes. Es más, el mismo Abu Sufyan, al ver el curso que estaban tomando los acontecimientos, envió un mensaje al imam Ali diciéndonos: mi clan va a apoyarte si decides levantarte. El imam Ali lo vio y le dijo: tú lo único que quieres son intrigas. Así Ali decidió hacer la paz, o por lo menos hacer un alto el fuego. Bueno, las palabras alto el fuego a lo mejor es muy exagerado. Él mismo decidió acallarse, callar su derecho y acallar a sus compañeros para que no hubiera sediciones, luchas internas y conflictos que debilitaran al Islam, puesto que todavía corría el peligro que estos nuevos musulmanes fácilmente perdieran su afiliación. Bueno, estas son las dos primeras etapas de la Shia. Seguiremos con las siguientes etapas en la próxima sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.